Quiero hablarles entonces de artes, de educación, de territorios, pero sobre todo quiero hablarles de lo sensible. Esta posibilidad de reconocer entornos sensibles en lo que hacemos cotidianamente, en lo que hacemos con prácticas artísticas y en lo que hacemos con prácticas pedagógicas. Entonces, un punto de partida, un primer lugar, sería ingresar por una perspectiva que es un modo de pararnos, un modo de posicionarnos, un modo de reconocer y conocer cuál es la aplicación de las artes. Ese punto de partida es una perspectiva, que es la perspectiva del habitar. Tim Ingold es un filósofo, antropólogo, arquitecto, que propone un modo de pensar el conocimiento por fuera, dice él, de una estructura vertical de las ciencias más duras y también de una posible geografía de la locación lateral. Entonces lo que él propone desde el lugar del habitar es pensar que el conocimiento del que habita el lugar propio, es un conocimiento que es integrado y es atravesadamente práctico del mundo viviente. En este sentido, las artes no pueden estar escindidas del mundo viviente. Y a veces nosotros creemos que las artes ocupan un lugar privilegiado o separado o escindido de la vida ordinaria, de la vida cotidiana, mientras que nuestro principal aporte y apoyo está en el mundo viviente. En ese sentido, entonces, Óscar Cornago, que es otro teórico de las artes, y sobre todo y particularmente de las artes escénicas, nos invita a habitar como una manera de construir lo sensible. En tal caso, lo sensible nunca es una práctica que se puede habitar de manera en soledad o apartado de una construcción de un nosotros o de un plural. Un sensible, dice, supone abrirse a un plano de relaciones imprevistas y que dan vida a ese espacio, a esos tiempos, a esa situación, a esa obra. Claramente el habitar es una invitación a quedarnos también en el reconocimiento de la experiencia y a poder darle palabras y visibilidad a ese lugar de la experiencia sensible. Entonces, lo que yo les propongo ahora es que tratemos de entrar en una experiencia sensible con un pequeño video que vamos a observar. Si tuviéramos posibilidades de oscurecer, como no lo tenemos, les propongo entonces que respiren profundamente y a ver si podemos reproducir. Ahí está. Respiremos, gracias por la luz. Son unos minutos para disponer el cuerpo al lugar de lo sensible.
awakening. Unfolding. And loss of identity. Standing on the same land. Dream, cinematic journey. Interstitial states. You sense yourself doing what you're doing. Channels. Lost there. C'est quelque chose qui était là, le toc toc toc, réveille-toi, c'est maintenant. Thank you for sharing. Esta experiencia se llama Sí al viento y como ven hay algo allí que convoca a estar en la naturaleza y a un interactuar con otros afectos que no son solo los afectos propiamente humanos, en el sentido de esta conciencia que crea un paradigma de lo sensible en relación a dejarse afectar por obras de artes. Me parece que hay acá, en este lugar, de la sensación, de lo sentido, que no es necesariamente lo sensacional ni lo distractivo, todo lo contrario, es un lugar de una inteligencia profunda que habita en el cuerpo y que particularmente reside en prácticas expansivas. ¿A qué le llamamos prácticas expansivas? A que tal vez deberíamos empezar a pensar las artes y la formación en artes en todo el sistema educativo, no solamente en los niveles obligatorios, desde un lugar que trascienda el espacio de los lenguajes artísticos o los géneros artísticos o las disciplinas artísticas. Porque por lo general esa educación, esa formación en artes, en general está, digamos, adherida de la mano de adquirir habilidades y poder demostrar habilidades técnicas particularmente, y el horizonte expresivo es siempre un horizonte condicionado por ese tipo de formas a priori. Entonces tal vez la invitación a pensar las prácticas artísticas expansivas es empezar a pensar que el arte está en todas las prácticas. De la misma manera que este lugar de las ciencias articula con espacios expresivos del arte, los espacios expresivos del arte pueden dar lugar a una comprensión del mundo distinta. En ese sentido, necesitamos entender que los abordajes no son solo reproductivos, sino que por el contrario implican investigación, implican una pregunta, implican activar la pregunta del qué, del para qué, del cómo, y no solamente una indicación en lugar de lo funcional o de lo meramente exponencial. Inventar prácticas sensibles, dice Silvio Lang, es componer afectos y conceptos inéditos. Hay en ello un modo de pensar
un tipo de inteligencia, un modo de pensar, una producción de conocimiento que no está solo y directamente ayornado a un valor, digamos, racional. Uno puede, dice Chus Martínez, conocer sin interpretar. Y esto es algo bien difícil para nosotros, entender que hay prácticas, que hay expresiones que no se dejan leer, que no son factibles de una hermenéutica cerrada, pero que no obstante se comprenden, quedan de alguna manera adheridas a la piel, a las intuiciones, a los ritmos. Hacer existir una materia inexistente, dice Lawrence Loop. Todas las prácticas artísticas pueden partir de la idea de un lugar que no es el lugar del modelo. Pueden encontrar otros abordajes si están pensando en la investigación. Y algo muy significativo de una teórica portuguesa, Paula Caspao, que habla de esta idea de tomar al afecto como colaborador teórico. El afecto no es un lugar solamente indicado para un entusiasmo que quede al margen de los contenidos, ¿no? El afecto colabora, ingresa en el ámbito también de los argumentos y de la construcción del sentido. Cuando hablamos de territorios y de encuentros, me gusta esta cita de Quiquena Corbalán, que es una feminista, crítica, curadora de artes argentina, que nombra, cuando decimos territorios, claramente decimos comunidad, decimos ancestralidad, decimos memoria, tierra, modos de habitar, de compostar, de fabular, de soñar futuros donde estemos todes. Hay una importancia significativa para mí en este lugar del encuentro que digamos, nos ofrece la oportunidad de parar un poco la pelota, de barajar y dar de nuevo y de reconocernos en lesotres, o sea, reconocernos como una comunidad. Esta idea de territorio siempre implica un lugar de la práctica y esa idea de la práctica siempre es una práctica situada. No tiene mucho sentido reproducir prácticas que vienen de una tradición eterna de las artes si no han reconocido su territorio, su propio entorno, su propio lugar. El lugar, dice Ingold, siempre respira y asienta en otras posibles construcciones de mundo. Entonces, las prácticas pedagógicas, artísticas, implican una política de cuidados. ¿Qué quiere decir que impliquen una política de cuidados? Yo creo que no hay ninguna práctica pedagógica particularmente que no implique una política de cuidados. Pero acá lo que estamos diciendo es entrar a un posible método en relación a la cura, ¿no? Al cuidado, a un método de la curaduría. Hay algo de eso en que podemos expandir el campo de la sensibilidad para que sucedan cosas juntos. Y sobre todo, dice Carolina Cerón, que también es una curadora del sur, de la región sur nuestra, es meterle imaginación a lo que ya existe, es tratar de encontrar otros modos de interpelación como un método genuino de generar, mediar y reflejar una reflexión. Entonces, la pregunta, dijera Freire, apostar por una pedagogía de la pregunta cabe acá también y cabe sobre todo por ese lugar de la sospecha y por ese lugar de darle voz y visión a eso que es indecible a veces,
Allí entonces aparecen prácticas de la escritura de esa experiencia, prácticas que intentan traer la vivencia dotada luego de reflexividad. Cuidar, curar, poner en relación. De eso se tratan las prácticas pedagógicas artísticas. Seleccionar, agrupar, construir, coordinar una práctica expansiva. Imaginen que en el ejemplo que acabamos de ver, más allá del sentido estético del vídeo que pasamos, hay una integración de sensaciones que han sido ordenadas, seleccionadas, cuidadas meticulosamente para producir un efecto sensible, para producir un acercamiento sensible. Entonces, constituir modos de relación también es una disputa territorial, también es una disputa simbólica, cultural y sobre todo también en el ámbito del ejercicio del trabajo profesional artístico, es una disputa económica. ¿Cuál es el lugar que las artes tenemos, ocupamos en el tejido y en la trama social? Hay allí entonces una necesidad de emancipar las prácticas, y emancipar las prácticas implica otorgar herramientas para un sentido liberado de un condicionamiento certero sobre las cosas. Emancipar la práctica es darle independencia, es darle libertad a nuestro sujeto, a ese sujeto de aprendizaje, no solo para obtener y para poder bucear en otros componentes de la experiencia, sino particularmente para construir otra mirada de mundo, porque es a donde queremos ir siempre. Entonces, algo del método podría ser, primero, tal vez, fijar las vivencias. Toda práctica creativa excede el marco instrumental y funcional de sus marcos regulatorios, produce lugares sensibles, indecibles e invisibles. Esto es lo más difícil en la escuela, porque lo que es difícil es darle el horizonte de un sentido que produzca conocimiento en relación a la práctica de la vivencia, en relación a la propia vivencia. Es muy interesante observar, por ejemplo, los registros fenomenológicos, una vez pasada por una práctica de música o una práctica de entrenamiento corporal, inclusive en relación a otros soportes como por ejemplo la escultura, la cerámica, la pintura. Es muy interesante proponer que se escriba sobre esa vivencia. Esa escritura es también un acto y una práctica artística, porque reconoce, porque necesita ir más adentro y comprometer un espacio sensible para buscar esas palabras que estarían siendo de alguna manera justicia con esa experiencia significativa. Entonces, esos lugares son siempre partes de un mismo proceso. La vivencia y la alteridad. No hay forma de autonomizar una práctica artística si no estamos reconociendo que hay alteridad, que somos parte de un pensamiento que necesariamente construye sentidos en comunidad. Sentir y formar. El contenido es constitutivo al soporte. ¿Qué quiero decir con esto? No hay formas en que hay veces que el docente de artes se reconoce como contenido de su soporte, como que hay un lugar de identificación en que el estudiante admira a su docente, el estudiante, la estudiante quieren hacer eso de esa manera perfecta y reconocerse en ese ámbito. Y la verdad que lo que nosotros necesitamos hacer es darle a esa persona todas las posibilidades para que encuentre su medio expresivo, que no siempre es el medio que ostentan por lo general o que implican las familias, ¿no? Las familias a veces dicen,
está buenísimo para el teatro porque lo histriónico que es, porque se disfraza, mi nena se disfraza en todas las fiestas, entonces le va a gustar el teatro, ¿no? O las mamás que quieren que las nenas, sobre todo las nenas, aprendan danza, pero aprendan danza no para encontrar un espacio expresivo e intuitivo con el cuerpo, sino que aprendan danza desde chiquitas para que ya vayan formando el cuerpo, etc. Son algunas de las cuestiones que escuchamos muy seguido, y a veces inclusive en la vocación aparece como este condicionamiento. Eso no quiere decir que siempre sea así, eso no quiere decir que no se intuya y que desde muy temprana edad esas vocaciones se fijen, pero sí tenemos que estar abriéndonos a esos otros espacios. Conceptualizar e imaginar. Imaginamos siempre cuando establecemos puntos racionales del conocimiento. Hay algo de otorgarle a la metáfora el valor epistémico. ¿Cómo es entonces, y eso la filosofía lo sabe mucho, que las imágenes visuales producen un fuerte reconocimiento teórico y racional, o en todo caso argumental? El lugar es el laboratorio y es la experimentación. Pensar nuestro espacio de trabajo como laboratorio y experimentación es muy diferente a pensarlo como un lugar aurático, sagrado, replegado a cierta rigidez y a cierta asimetría en relación a lo que vamos a ejercer. Construir un lugar desde donde observar, donde observarse, fundar otras lógicas, explorar, crear, componer, conocer. Entonces tenemos la vivencia, la alteridad, el laboratorio y la experimentación para llegar a estos mundos, a esta construcción de mundos y de universos poéticos. Siempre que nos implicamos en un proceso creativo, perseguimos la construcción del sentido en el mundo de la vida. No hay algo así, como decía al comienzo, escindido del sentido que le damos a las cosas en la vida, mucho menos en el arte. Nosotros estamos siempre trabajando y mirando el mundo desde las artes. Les cuento una pequeña anécdota. Hace un tiempo estuve en Neuquén por unas jornadas de arte justamente, y resulta que esta es la época en que empieza la floración en las plantaciones de manzana. Hay algo de los árboles, de las frutas, de los frutales mejor dicho, que se podan y se disponen en un tipo de cultivo que se llama espaldera. No sé si la conocen. La espaldera necesita de la planta, o ese tipo de cultivo necesita estar tironeada, ¿sí?, con tutores, para que la planta sea, lo voy a decir en términos muy infantiles, delgada, ancha, amplia, de manera tal que le ingrese el sol y que pueda dar más frutos. Yo iba con dos compañeras de artes, una que es una colega de danza y otra que viene de las artes plásticas. Y las dos comentaron: mirá la gestualidad de la planta. El hombre que nos llevaba, lo menos que pudo decir es que no hay nada de dolor en esa gestualidad. ¿Cómo es que el hombre leyó que nuestra apreciación sobre la planta implicaba una gestualidad dolorosa? Hay algo ahí interesantísimo, y una de mis amigas dijo: vemos el mundo desde otro lugar. También las plantas son cosas que implican a las prácticas. También las plantas implican un universo, un mundo. Son parte del mundo y no son algo que lo complementa solamente. Entonces, bueno, llegamos a la pregunta: ¿para qué las artes en el sistema educativo? Para educar,
en una nueva sensibilidad, atenta, presente, comprometida, crítica, esperanzadora, y para aprender, comprender, interpretar, crear y promover nuevos sentidos y significados del mundo en el que se inscribe la dimensión política, epistémica y afectiva de la alteridad. Lo que hemos querido decir, entonces, que enseñar artes es mucho más que enseñar a tocar un instrumento, es mucho más que disponer un cuerpo flexible, es mucho más que provocar una reacción espontánea o no frente a un papel, a un trazo, a una poesía. Me parece que en ese sentido está todo por hacerse con las artes en el sistema educativo y que nada de lo que estamos escuchando en relación a las herramientas educativas la invalida, al contrario, suma, aportan. Por último, quiero otra vez invitarles a ver este cierre. No es, ¿ya estamos? No es un video nuevo, pero me parece que la metáfora que construye el lugar del territorio, de la práctica colectiva y de la alteridad están muy presentes. Con esto cerramos.
Let's get out of here. Do you want to lift me? You know, Davey, I think we should move to Mallorca. They'd never have seen anything like us out there. El costo de la vida del grupo de B8. Muchas gracias.